a todos los distinguidos compañeros que nos acompañan aquí en el auditorio. Vamos a dar comienzo a la actividad programada para el día de hoy. La Asociación de Justicia Criminal de este recinto universitario de la Interamericana en Aguadilla tiene el honor de presentarles a ustedes hoy el foro educativo sobre las dos propuestas enmiendas a la Constitución de Puerto Rico, para los que nos acompañan en el día de hoy el señor Ángel Luis Rosa, el doctor Edwin Irizarry Mora y el senador Rolo Silva. Vamos a dar comienzo formalmente a la actividad y para un breve saludo y bienvenida a nuestro Señor Jesucristo tenemos a la profesora Diana Liz Pérez, directora de la Oficina de Vida Religiosa. Pueden ponerse en pie. Oramos. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en esta mañana y te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí. Gracias por la iniciativa que se toma esta Asociación de Justicia Criminal para atender asuntos de importancia para nuestro país. Nos unimos, oh Dios, a la oración que en alguna ocasión hiciera Ignacio Larrañaga cuando dijo: Señor Jesús, lazo unificante de nuestra fraternidad, siembra en nuestras entrañas fibras de delicadeza. Danos un espíritu de alta cortesía para reverenciarnos unos a otros como lo haríamos contigo mismo. Y danos al mismo tiempo la exacta sabiduría para enlazar convenientemente esa cortesía con la confianza fraterna. Señor Jesucristo, danos la gracia de respetarnos unos a otros. Por Cristo Jesús pedimos de estas cosas. Amén. Amén. En estos momentos les voy a pedir al presidente de la Asociación de Justicia Criminal que tenga a bien dar la bienvenida y el saludo oficialmente a esta actividad. Buenos días a todos. Buenos días, compañeros estudiantes. Buenos días, profesores. Me llamo Gilberto Sopa, por los que no me conocen, soy el nuevo presidente de la Asociación de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana. La Asociación de Justicia Criminal ha organizado esta actividad con el objetivo de orientar a la comunidad universitaria acerca de las dos enmiendas constitucionales que se llevarán a cabo en el referéndum del 6 de noviembre de 1994. Es por eso que le damos la bienvenida no solamente a ustedes, sino a los representantes, a los panelistas que nos estarán exponiendo acerca de los temas. Bienvenido, señor Luis Rosa, presidente del Comité Cívico para la Defensa e Independencia Judicial. Bienvenido, senador Rolo Silva. Bienvenido, doctor Edwin Irizarry Mora. Espero que la actividad sea del agrado de todos. Quiero que quede claro en la mente de todos ustedes y en la mente de los panelistas que la actividad es únicamente de manera educativa, como foro de orientación. Espero que no se convierta en un debate político, que es lo que no queremos. Pues, y espero que disfruten de la misma y que la misma transcurra sin problema. Muchas gracias. Tenemos también al presidente del Consejo de Estudiantes que nos va a dar un breve saludo. Muy buenos días, tengan a todos los estudiantados, rectora, decana de Asuntos de Estudiantes y de Asuntos Académicos, a los diferentes panelistas, al señor Roberto Acevedo, y se nos enorgullece tener a estos estudiantes aquí presentes y a los diferentes panelistas. Espero que esta actividad sea de agrado y de reconocimiento para ustedes y de ampliar su forma de pensar hacia las diferentes alternativas. Espero que sea de gran ayuda hacia ustedes. Muchas gracias. Y para culminar esta sesión de saludo tenemos a nuestra decana de Asuntos Estudiantiles, la profesora Ana Carmen Lausel, quien tendrá un saludo oficial. Un saludo bien breve porque aquí no vinieron a escuchar saludos.
estimados representantes de los componentes del Gobierno de Puerto Rico, estudiantes, decana de Asuntos Académicos, directores de departamento, la universidad una vez más abre sus puertas a una exposición, a unas ideas, porque yo creo que en las universidades es donde realmente se gestan y se fecundan las grandes ideas que más tarde pues, nos ayudan a gobernar prácticamente no solamente un país, sino el mundo entero. De modo es que nosotros en este Salón de los Encuentros, siempre dispuestos a propiciar el crecimiento de nuestros estudiantes, vamos a tener esta mañana la exposición de unas alternativas que ustedes muy juiciosamente van a estudiar, van a analizar y como entes pensantes y sobre todo las personas que representan realmente la sabiduría del pueblo, vamos a tomar nuestra decisión. Bienvenidos panelistas y espero que estos estudiantes hagan de esta mañana una mañana provechosa, una mañana única e histórica también, porque estas cosas no suceden todos los días y esto es lo que le vais a tener que contar más tarde a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, que es lo que siempre les he dicho que no se da en los salones de clase, sino que es la universidad de pasillo, de encuentro, de circunstancias, que es lo que uno guarda como un verdadero tesoro. Bienvenidos todos y buen día. Muchas gracias a la profesora José. En este momento vamos a dar comienzo al debate, para lo cual estoy presentando al profesor Francisco Jusino, quien durante esta mañana será el moderador de la actividad y presentará oficialmente a los compañeros que van a estar exponiendo los temas sobre las enmiendas. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Buenos días. Buenos días a todos. Es para mí un placer el presentarles a un distinguido panel. Como ya mencionó el compañero presidente de la Asociación de Justicia Criminal anteriormente, nos acompaña el señor Ángel Rosas, pasado comisionado de instituciones financieras de Puerto Rico, profesor en el Colegio de Mayagüez y actualmente presidente del Comité Cívico Pro Defensa de la Independencia Judicial. También nos acompaña el doctor Edwin Irizarry Mora, miembro del comité de la Comisión de Gobierno del Partido Independentista de Puertorriqueño, profesor de Economía del Colegio de Mayagüez, quien ha estado anteriormente participando en actividades en el recinto también, y el senador Rolo Silva por el distrito de San Juan. El formato que vamos a utilizar son 3 ponencias por cada deponente. Vamos a tener una primera ronda donde se va a discutir la iniciativa número 1, la fianza. Cada participante tendrá 5 minutos para exponer sus argumentos y sus defensas de la posición que representa. La segunda ronda, igual, 5 minutos cada participante, tratará de la enmienda con respecto al Tribunal Supremo. Tendremos una tercera ronda para unos comentarios finales y finalmente una sesión de preguntas y respuestas. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Edwin Irizarry Mora en la primera ronda. Muy buenos días, queridos estudiantes, compañeros de panel, oficiales de la Universidad Interamericana, presidentes de organizaciones estudiantiles, amigas y amigos todos. Es para mí un honor estar aquí durante la mañana de hoy representando al Partido Independentista Puertorriqueño en este foro. Quiero en primer lugar felicitar a los miembros de las organizaciones estudiantiles que se tomaron la iniciativa de organizar este foro, porque me parece que, como decía la profesora Ana Carmen Lausel, profesora a quien conozco desde hace algún tiempo por haber estado participando en este recinto, en varias actividades auspiciadas por el recinto y también por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, decíamos y decía ella en su intervención, comentábamos antes del foro, que es aquí donde precisamente se puede discutir a un nivel mucho más
con mucho más de profundidad y utilizando las herramientas que nos provee el pensamiento crítico y analítico para profundizar en este tipo de propuesta que ha sido sometida ante la consideración del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es una responsabilidad de todos los que estamos aquí, de ustedes y de nosotros, orientarnos sobre este particular, precisamente porque cuando uno va a ejercer el derecho al voto, se va a asumir una responsabilidad que va a tener consecuencias, implicaciones, no solamente en el corto plazo, sino además en el mediano y largo plazo, es decir, para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Vamos a comenzar entonces con el primer tema que nos ha sido asignado, que es el tema de la limitación del derecho a la fianza. Yo creo que este tema hay que comenzarlo formulando tres preguntas fundamentales. Primero, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si este referéndum promueve la renuncia a derechos básicos de todos los puertorriqueños. Si esta propuesta de limitación de derecho a la fianza es en efecto una renuncia a unos derechos que en el caso de Puerto Rico han sido adquiridos hace ya bastantes décadas y que en el caso de otros pueblos del mundo todavía se lucha por los métodos que tengan a su alcance por conseguir derechos como el derecho a la fianza y otros derechos consignados en el artículo 2 de la Constitución, es decir, en la Carta de Derechos de los Puertorriqueños. En segundo lugar, hay que preguntarse si estas dos propuestas, que originalmente, como ustedes saben, eran tres, si estas propuestas desestabilizan el orden constitucional vigente en Puerto Rico. Este es un comentario que no lo formulo retóricamente, sino que ha sido precisamente traído a la discusión en los diferentes foros en Puerto Rico por sectores tan importantes como el Colegio de Abogados de Puerto Rico y otras personas que participan de esta discusión en el país. Y la tercera pregunta que debe someterse y que deben considerar ustedes es si los cambios propuestos, es decir, las dos enmiendas constitucionales, responden al bien social general de todos los puertorriqueños o si más bien responden a un propósito político partidista. Yo creo que esas tres preguntas deben ser guía para llegar a una conclusión con relación a la forma en que vamos a votar el próximo domingo en el referéndum de enmiendas constitucionales. Formuladas estas preguntas, me parece que hay que entrar entonces de lleno en los argumentos fundamentales en los cuales nosotros en el PIB nos hemos amparado para oponernos a esta enmienda, que entendemos nosotros que de las dos propuestas es la enmienda más importante porque va directamente a atacar unos derechos que, como decía anteriormente, ya están consignados en Puerto Rico y que votar que sí significaría entregarlo, darle un regalo al gobierno de Puerto Rico de una cosa que se ha logrado a través de muchas luchas a través de los años. Como ustedes saben, actualmente toda persona en Puerto Rico que sea acusada de un delito tiene derecho a permanecer en libertad bajo fianza hasta que se le pruebe que es culpable. Lo que está proponiendo el gobierno del Partido Nuevo Progresista es que precisamente ese derecho que ha sido, como he dicho e insisto, consignado en nuestra Constitución, se enmiende para que ciertos grupos dentro de nuestra sociedad, grupos que han sido identificados por el gobierno del PNP como aquellos criminales que cometen delitos, y esa palabra delito se le añade el adjetivo delito grave, sean separados durante el periodo anterior a la celebración de un juicio, separados del resto de la sociedad, que no permanezcan dentro de la sociedad libre, que estén separados entonces encarcelados, confinados, y que a través de la limitación de ese derecho supuestamente se lograría reducir la alta incidencia criminal, que no es un secreto a voces, ¿verdad? No es una noticia nueva en Puerto Rico. Es evidente que en Puerto Rico ha aumentado la incidencia criminal dramáticamente a lo largo de la última década y media, y que el gobierno del PNP entonces sostiene, amparándose en un paradigma o en una filosofía, una percepción para solucionar este problema, que limitando ese derecho a la fianza de alguna manera o por alguna razón se puede reducir la alta incidencia criminal en Puerto Rico. Así que esa es la propuesta, limitarlo para esos grupos específicos. El problema, como veremos durante la mañana de hoy, tanto en los argumentos que escribiremos el compañero del Partido Popular, mi ex profesor Ángel Luis Rosas, como este servidor, es que no se puede descifrar dentro de la propuesta tal y como está redactada, que sea precisa y particularmente aquellos criminales peligrosos, aquellos que han cometido delitos, los cuales también serán mencionados durante la mañana de hoy, delitos que de alguna manera sí son dañinos a la comunidad definitivamente, pero que habría la posibilidad de que el gobierno, el actual o el que venga próximamente, o los gobiernos que estén en el poder en Puerto Rico durante los próximos años, utilicen esa excusa de tratar
de limitar el derecho a la fianza no solamente a aquellas personas que han cometido delitos graves serios, que es el otro adjetivo que le ponen al nombre de delitos graves, sino además para separar de la sociedad a aquellos que se entiendan en algún momento por la administración que sea. No estoy acusando a la administración del gobernador Rosselló de esto, pero la administración que sea, que haya personas que sean consideradas peligrosas para la sociedad y que hayan cometido delitos graves, y hay que ver cuál es la lista extensa de delitos graves, y esas personas podrían muy bien ser opositores políticos, podrían muy bien ser líderes obreros, podrían muy bien ser líderes estudiantiles, podrían ser independentistas, podrían ser populares, podrían ser PNP. Estamos hablando de una limitación que podría afectarnos a todos, independientemente de que la intención original de la legislación sea, y yo estoy seguro que hay buena fe en la intención original de la legislación, independientemente de que esa intención sea separar única y exclusivamente a aquellos criminales que han cometido una falta o un delito grave serio. Me parece entonces que por esa parte es que andamos, y en un turno posterior tendremos la oportunidad entonces de citar algunas estadísticas que nos van a corroborar que en las jurisdicciones de los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde se ha limitado el derecho a la fianza, no existe una correlación entre esa limitación del derecho a la fianza y una reducción considerable o absoluta o relativa en la criminalidad en los estados de los Estados Unidos donde este derecho ha sido limitado. La pregunta que tendríamos que formularnos finalmente es si esta limitación, en el caso de Puerto Rico, basándonos en la experiencia de otras jurisdicciones, sería útil en la lucha contra la criminalidad o si sencillamente se trata de un propósito que nada tiene que ver con la lucha en contra de la criminalidad. Abundaremos sobre este particular entonces en nuestro tercer turno. Muchas gracias. Con ustedes el senador Rolo Silva. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Y los quiero felicitar por haber comenzado esta asamblea invocando la presencia de Dios aquí entre nosotros. En muy pocos sitios eso se hace como costumbre. Nosotros en el Senado lo estamos haciendo hace quizás 2 o 3 meses, no se había hecho nunca antes. Y la verdad que se nota la diferencia. De veras, los felicito por eso. Es bien bonito y nos hace sentir a todos mucho mejor. Y vamos a entrar en el tema inmediatamente, ¿verdad? El Puerto Rico de hoy, desafortunadamente, tiene una nueva clase de profesionales. No los profesionales que salen de instituciones como esta, no profesionales de la industria, del comercio, de la laboriosidad, aunque sí son laboriosos, sino son profesionales del crimen. En Puerto Rico, en 1952, cuando se aprobó la Constitución, que vamos a enmendar el domingo que viene, era otro tipo de ambiente social. Era otro tipo de crimen, era otro tipo de criminalidad. Habían crímenes pasionales, habían jíbaros que se caían atados en un cafetín, habían crímenes emotivos. No eran criminales de profesión como hay hoy en día, que salen de sus hogares por la mañana, igual que sale cualquier otro padre de familia, a delinquir, a cometer carjackings porque le ordenaron un asiento de cuero para un Toyota. Y si tiene un asiento de cuero en el Toyota suyo, se expone a que ese criminal de profesión lo baje con una pistola en el cuello para quitarle el Toyota por el asiento del carro que alguien le ordenó, porque es así, se ordenan las piezas de carro. O profesionales del crimen que salen a administrar puntos de droga, a llevar a repartir el material a los puntos de droga. Personas que hacen la vida difícil, la vida incómoda, la vida bien peligrosa para todos los demás, como los que estamos aquí esta mañana, que no queremos ser víctimas, que no queremos ser los recipientes de ese carjacking, o que nuestros hijos, nuestros hermanos se envenenen con el vicio de la droga. Yo quiero dejar claro que el único sitio en el mundo donde no importa de qué usted está acusado, donde no importa lo oprobioso y lo desagradable que sea el crimen que usted se le imputa, usted tiene derecho constitucional a que lo dejen salir a la calle mediante prestar una cantidad de dinero. Un criterio económico. Si no tiene chavo, va preso. Pero si tiene los bolsillos repletos de dinero sucio de vender droga, usted saca los chavos y pone la fianza y sale a la calle.
El Estado, el gobierno, tiene la obligación, tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, de que la conducta de uno no inflija con el disfrute de la vida del prójimo. Esa es la obligación del Estado. Esa es la obligación del police power, de la ley y el orden que tiene el Estado. Para eso se constituye un gobierno, para proteger al más débil del más abusador. Y yo les traje, y les repartieron en la entrada, copia de la papeleta. No sé si la tienen a la mano, pero yo le voy a pedir que la mejor manera de explicar esto es sobre el texto propio de la enmienda. Esta es la copia de lo que van a tener ustedes el domingo que viene en sus manos. Los refiero a la primera enmienda, que es lo de la fianza, que está en el recuadro de arriba. Y fíjense lo que se propone que usted apruebe. Todo acusado tendrá derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. Esa es la regla básica, la regla general. Sigue igual, no se cambia. Excepto, y aquí es que entra el cambio, cuando haya sido previamente convicto por delito grave. Y la ley 82, que tengo aquí a la mano, nos especifica más que esa convicción tiene que haber sido dentro de los pasados 10 años. Si una persona cometió un delito grave hace 15, 20 años y se ha rehabilitado, no entra en juego esta cláusula constitucional. Primer requisito, que haya sido convicto antes de un delito grave. Segundo, que se le impute en este momento la comisión de uno o más delitos graves serios. Y yo quiero explicar por qué nosotros en el Senado le incluimos el segundo apellido a esa categoría. Fíjate, la otra es delito grave. Compañero Edwin hizo una implicación que precisamente se cubre con el segundo apellido, delito grave serio. Esa palabra ahí es la válvula de emergencia para que si una legislatura irresponsable en un futuro, como indicó Edwin que puede suceder, determina que es un delito grave serio y que usted lo puede encarcelar sin fianza, el pegar pasquines políticos del independentismo o de la estadidad, según fuera el caso, o dar cheques sin fondo o cualquier otra tontería como esa. Precisamente a nosotros incluir la palabra serio en el texto constitucional es la válvula de emergencia para que un tribunal pueda decirle a la persona: mire, eso que la legislatura hizo de poner como delito grave serio el pegar propaganda política no es serio nada, y usted tiene que fijarle fianza. El lenguaje tiene la salvaguarda ya construida dentro de sí. Por eso está la palabra serio ahí. Y la tercera condición que tiene que concurrir: y represente amenaza para la comunidad. Represente amenaza para la comunidad. Que el juez determine que esa persona que ha sido convicto previamente por un delito grave, que se le imputa y hay evidencia de causa probable, fíjense que eso no se toca, eso es la ley actual. Usted lo acusa de un delito grave, serio o el que fuera, el fiscal tiene que probar su caso en causa probable preliminarmente. Inmediatamente se hace una vista para determinar si la persona es peligrosa. Y el fiscal tiene que probarlo afirmativamente. Esto es por excepción. Si no, no se da. Esta enmienda, mis queridos amigos, está diseñada para sacar de circulación a los criminales habituales peligrosos, para defenderlos a todos y cada uno de ustedes. El profesor Ángel Rosa. Muy buenos días, damas y caballeros, y especialmente a los distinguidos miembros del comité. Yo lo voy a seguir donde lo dejó Rolo. Él leyó cómo lee la Constitución actualmente y cómo va a leer. Y dice él que esta enmienda es para únicamente los criminales. La enmienda, la Constitución de Puerto Rico, cuando se creó en 1952, se creó mediante una constituyente. Y ahí participaron toda la ideología política de una forma tranquila, a base de un análisis profundo y discusión se establece esto. Esta Constitución fue alabada por la Carta de Derechos que tiene, que es a lo que se refiere la enmienda constitucional que quiere hacer. Esta Constitución de Puerto Rico tiene una Carta de Derechos que no tiene la Constitución de Estados Unidos, porque aquella se hizo hace 200 años y esta se hizo hace 40 años,
basándose en la experiencia de constituciones anteriores. Y cuando aquí se habla de delito grave serio, que dice él, se le da un cheque en blanco a la legislatura actual y futura, para cuando ellos lo quieran, digan que eso es serio, porque ¿qué es serio y qué es grave? La palabra grave quiere decir, es más importante o de mayor severidad que la de serio o viceversa. ¿Dónde está la definición de serio? Eso no existe. Y ellos le dicen aquí, y le hacen promoción por unos delitos que son que ellos dicen serio, pero le esconden 12 delitos, que la enmienda de la ley 82 tiene 17 delitos serios. Entre ellos, sabotaje a propiedad pública. ¿Cuántos obreros, empleados públicos han sido acusados de sabotaje cuando hay una huelga en el gobierno y después salen absueltos? Esos también se van a acusar de delito grave serio. Y mañana la legislatura en enero puede hacer una enmienda a esa ley 82 y adicionar 100 delitos más como grave serio. Hay graves, más de 200 delitos. ¿Y cuándo va a empezar de grave? Se puede alargar. Y en los políticos son los que ustedes están entregando el poder que tienen de derecho a la fianza, para cuando ellos quieran, alarguen esa lista para quitarles poder a ustedes que ustedes tienen. Es mejor tener un poder y no necesitarlo, un derecho y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Y dicen que es para los pobres. Y yo les voy a leer a ustedes lo que dice ayer en la prensa. Dice: grave defecto del límite de fianza, en la mesa redonda que llevó el Nuevo Día para discusión de la fianza. Y esto dice que cuando a un individuo se acuse de un delito grave serio, puede estar hasta 5 días preso, en lo que se debate si es serio o no, y tiene que dar una vista. Me pregunto yo, esa vista, el pueblo de Puerto Rico, los fiscales van a llevar evidencia con los recursos del pueblo para imputarle que esa persona es peligroso y que hay que estar fuera de la sociedad. Ahora, ¿qué pobre va a tener los recursos para pagar psiquiatras y médicos como están pagando y abogados como paga ahora O.J. Simpson para una defensa, para poder determinar que él no es un individuo peligroso? Esto, y dicen que los abogados se oponen a esto porque esto va en contra de los abogados. A los abogados les conviene esto porque ahora van a tener más dinero que cobrarle a los que tienen. A usar de la droga, que anda en yate y que come y se pasea por los mejores hoteles de Puerto Rico con nuestros legisladores, con nuestros políticos. Ese no va a ir preso cuando lo acusen de un delito. Pero si ustedes, un estudiante de ustedes, que anden un día en un carro con otra persona y en un bloqueo aparece que en ese carro encuentran una gran cantidad de droga y hay 5 personas, a esos 5 ustedes los van a acusar de delito grave, serio. Y ustedes, ahí puede que uno sea y los otros 4. ¿Y cuándo ha pasado eso? Pregúntense ustedes. Ustedes no saben si muchas veces la droga está en todos lados. Este gobierno, la droga solamente está en los residenciales públicos, son los que intervienen. Pero no hay en el condado droga. Y no hay en las grandes urbanizaciones de Guaynabo. Y miren, ellos intervienen. Los criminales están en los residenciales públicos. Ahí está el que la trafica, el que utiliza el traficante de droga grande, el zar de las drogas, los que se enriquecen con la juventud y dañando nuestra juventud. A eso no los persiguen. A eso le avisan cuando se pararon, como ustedes saben, aquella cartita que le mandaron, que el secretario de la Gobernación, a los carros de lujo que se paraban en un punto: mira, ten cuidado, que ese sitio es peligroso. A eso le avisan. Pero al de abajo no le avisan, desde la clase media. Es peligroso darle poderes y entregar poderes a una legislatura, y no solamente la de turno de hoy, no saben lo que viene mañana. Un gobierno fascista con poderes de esta naturaleza, no sabemos. Tenemos que tener mucho cuidado, no entregar derechos. Y aquí mismo no estaríamos hoy. Mire, si fueran estos 5 delitos que estamos hablando aquí, ¿por qué no se lo pusieron a la enmienda constitucional? ¿Por qué no le pusieron aquí inmediatamente que dice, excepto aquellas personas que haya cometido un delito grave y cometa un delito grave serio,
los siguientes delitos: asesinato, tráfico de drogas, tráfico de armas, carjacking, violación a la fuerza, abuso sexual contra menores. ¿Que lo pusieran? ¿Eso era sencillo? ¿Por qué no lo pusieron? Porque lo que quieren es una cheque en blanco para cuando ellos quieran adicionar lo que ellos quieran ahí. Mañana dice piquetear al gobernador de Puerto Rico es delito grave serio. Pues grave serio porque lo dice la legislatura. Y ya la Constitución lo autorizó y ustedes los autorizaron si votan a favor del sí. El 6 de noviembre, indudablemente que no se puede decir. No entreguen sus derechos. Díganle no y no. Compañeros, iniciando la segunda ronda, discutiendo la iniciativa número 2 del Tribunal Supremo, tenemos a el senador Rolo Silva. Vamos a hablar de eso porque el próximo turno, ¿sabes? Y vamos a hablar duro. Pero vamos a hablar del Tribunal Supremo ahora. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, también único en el mundo, que tiene el sistema de acordeón. En los varios estados de la Unión, en las varias repúblicas del mundo, hay tribunales de mayor instancia, en todos lo hay, donde hay obviamente un gobierno republicano, tipo republicano, que tiene legislatura, que tiene ejecutivo y que tiene una rama judicial. La legislatura aprueba las leyes, el ejecutivo las implementa, las ejecuta, las lleva a cabo, y el tribunal las interpreta, no las interpreta. En Puerto Rico, pues, hay igualdad de posiciones en las tres ramas del gobierno y ustedes son los dueños de las tres ramas del gobierno, de todo el gobierno, y yo sé de paso. Sin embargo, ustedes cada 4 años eligen un gobernador, el ejecutivo, eligen 2 cámaras legislativas, Senado y la Cámara, pero no se les permite determinar el Tribunal Supremo, porque tiene la cláusula de acordeón. Fíjense cómo lee actualmente. Vamos nuevamente a la papelera. El Tribunal Supremo de Puerto Rico será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y 4 jueces asociados. Empezó con 4. El número de sus jueces solo podrá ser variado por ley y a solicitud del propio Tribunal Supremo. No podemos nosotros en el Senado cambiar el número de senadores. No podemos elegir más senadores o menos, o limitarlo a 15 en vez de 27. Es una función que para llevarla a cabo la tienen que tener ustedes, nadie más. No se puede ni siquiera en Puerto Rico elegir un vicegobernador, a menos que no lo determinen ustedes. Sin embargo, el Tribunal Supremo empezó con 5 jueces. En junio 25 del 52. Al otro día por la mañana pidieron que se aumentara a 7. El 26 de julio del 52 pidieron que se aumentara a 7. Ellos mismos con esa cláusula. Nombró Muñoz Marín 2 más. En el 60 se enmienda la Constitución para permitirle al Supremo trabajar en salas de 3 jueces. Y mire qué interesante el asunto. El Colegio de Abogados, que ahora se opone radicalmente a eso, el 7 de noviembre del 60 saca un anuncio en el periódico El Mundo exhortando a Puerto Rico a votar a favor de esa enmienda para permitir que el Supremo opere en 3 salas, porque estaba tan y tan congestionado que un caso del Supremo tardaba 5 y 6 años, y se aprobó esa enmienda. En el año próximo, en 1961, el tribunal pide que se aumente a 9. Se lo pide a la legislatura. El gobernador Muñoz Marín firma la ley y se nombraron 2 jueces más. Lo que nosotros proponemos, señores, es que sea un número fijo. Lo que es igual no es ventaja.
¿El puertorriqueño cree firmemente en su democracia? Yo me siento bien orgulloso de que en Puerto Rico es el sitio donde más gente vota que en ningún otro lado del mundo. ¿Y qué tiene de extraño? Que un gobernador electo democráticamente por el pueblo de Puerto Rico, el que sea, con el producto del proceso democrático, sea el que llene una vacante que surja en ese momento en el Tribunal Supremo. Y que un Senado, electo también democráticamente por ustedes, sea el que tenga el poder de confirmar o rechazar. No como es ahora. Empezó en 5, subieron a 7. Luego en el 61 subieron a 9. En el 75 bajaron a 7 nuevamente. No pudo Carlos Romero nombrar a nadie. En el 83 bajaron a 5 nuevamente. Estando Carlos Romero en la fortaleza, el Tribunal Supremo dijo que no querían que nombraran a más nadie. Y Hernández Agosto, presidente del Senado, dijo a Romero Barceló, que estaba en la fortaleza: ni se le ocurra en mandar a nadie para acá, porque con 5 somos suficientes y no vamos a confirmar a nadie. Ganó Hernández Colón las elecciones en el 84. Inmediatamente se abrieron 2 plazas por arte de magia, porque el acordeón se expandió como se ha expandido todas las veces, o se ha contraído todas las veces, dependiendo quién se siente en la fortaleza. Eso es injusto. Eso va en contra del sentido fundamental de fair play que tenemos todos los puertorriqueños. Lo que es igual no es ventaja para nadie. Fíjense ustedes, desde que el Tribunal Supremo lo nombran los gobernadores de Puerto Rico en 1952, han habido 32 personas nominadas al Supremo. ¿Ustedes saben cuántos nombran los populares y cuántos nombran el PNP? 29 jueces nombrados por los populares y 3 por el PNP. Gracias a este mecanismo de acordeón que se comprime convenientemente cuando hay un PNP en la fortaleza y se expande convenientemente cuando hay un popular en la fortaleza. Lo que pretendemos es que sea igual. Lo que es igual no es ventaja. Que ustedes sean los que fijen el número de jueces y no sean 7 señores sentados en el Supremo Puerta de Tierra. De eso se trata, en igualdad de condiciones. El profesor Ángel Rosas. Mis amigos, yo lo voy a seguir donde lo ha dejado Rob. En una democracia hay 3 poderes. 2 poderes políticos, que es el poder legislativo y el ejecutivo, y el poder judicial, que es el único poder no político. Con respecto a lo que dice que el Partido Popular ha nombrado la mayoría de los jueces, claro, porque está la mayoría del tiempo en el poder. ¿Cuántas elecciones ha ganado el PNP? ¿Y cuántas ha ganado el Partido Popular? Ellos no quieren esperar su turno para nombrar cuando le corresponda por nombrar. Lo mismo que le pasó en la universidad, que dicen en su plataforma que iban a defender la autonomía universitaria. Y Joselló en diciembre del 92, antes de juramentar, le pidió la renuncia al Consejo de Educación Superior, a la rectora, a los presidentes, a los decanos. Y como no renunciaron, pues metió una ley ahí para crear una junta de síndicos y le dieron le cortaron el cuello a todo el sistema universitario, la jerarquía universitaria. Y nuestra Constitución te deja los 3 poderes. Esta enmienda que ellos quieren alterar y darle el poder de iniciativa, y fíjense que ellos usan el lenguaje de promoción para que ustedes vean cómo usan la demagogia y las medias verdades para querer utilizar el nombre de que crea la Constitución, don Luis Muñoz Marín, para tratar de destruirla. Eso yo diría que es un golpe bajo. Utilizar la figura de don Luis Muñoz Marín, que es el creador del Estado Libre Asociado y que tenía los poderes en el 1952 para aprobar la Constitución como le diera la gana con la gente del Partido Popular, y que dijo: no, esto es una ley magna, aquí tiene que participar todo el mundo y vamos a hacerlo en consenso. Utilizan la figura diciendo que él aumentó y que el Supremo bajó. Cuando conviene, Muñoz Marín, ahora que está muerto, porque antes decían que ese era lo más malo que hay en Puerto Rico cuando corría, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la campaña? Pero ahora es lo mejor que hay. Ahora usan a Muñoz porque está muerto. Muñoz debe estar en la tumba ya, loco por salir a decir: miren, eso no es lo que yo... están usando el número y eso yo no fui que aumenté. El Supremo en el 61
y que lo diga Rolo si es cierto, y el Supremo en 1970 inició el proceso y requiere la aprobación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, de las dos cámaras y del gobernador, para poderse alterar el número. Los tres poderes para poder alterar, sin tener que gastarse la millonada de dinero que estamos gastando ahora en este referéndum para hacer una enmienda en líneas partidistas. Ahora mismo aquí no hay consenso. ¿Quién propone eso? Únicamente el PNP. Toda la minoría votó en contra de esta enmienda. ¿Por qué no lograron tratar de buscar el consenso? Y no estaríamos aquí hoy. Ni el gobierno estaría atendiendo los graves problemas que tiene Puerto Rico, que tiene el área metropolitana sin agua y al oeste sin alcantarillado. Y no dedicando a esta faena de buscar más poder para los políticos, que es lo que representan las dos enmiendas constitucionales. Puerto Rico tiene serios problemas, pero no lo recomendemos con esto. El Supremo nunca, ni Romero Barceló se había atrevido a decir que el Supremo era un causante de la criminalidad en Puerto Rico. Y vamos a ver si el año que viene, si se aprobara, y yo quiera que no se apruebe, si se aprobara, a ver qué excusas van a tener cuando no puedan parar la criminalidad en Puerto Rico. Porque el primero que está fomentando la criminalidad es el gobierno, con una campaña que lleva esto de intervenir los residenciales públicos. ¿Qué es lo que hace? Confrontación con confrontación. Si usted me tira con bala, yo le tiro con bala. Y van a seguir las muertes en Puerto Rico. Que digan las estadísticas de las muertes que ha habido los últimos 20 meses de José Yo comparado con los últimos 20 de Andes Colón. O sea, aquí no podemos bregar. Están buscando una cortina de humo para tapar la incapacidad del gobierno de bregar con la prueba. Que diga cuántos delitos, por ejemplo, cuántos crímenes se cometen en Puerto Rico, que nunca se acusa a nadie. Y ahora, porque unos supuestos criminales que un momento sale de fianza quieren enmendar la fianza, y me voy con esto. Mire, hay un balance y una separación de poderes, y esto ataca directamente a la independencia judicial. Esa judicatura es la que ha cogido, y ya en momentos donde tanto al Partido Popular como al PNP se le ha ido la mano y ha destituido masivamente empleados públicos por cuestiones políticas. ¿Quién es que defienda a esos obreros? Nuestra judicatura. Pero una judicatura que esté sometida al poder político, que como usted sabe que pasó al principio, que empezó con esta enmienda, que cuando empezaron los jueces, algunos jueces a discrepar de esto, seguía lo que me decía Freddy Valentín: con el juez que hable en contra de esto, no lo vamos a confirmar. Y ustedes saben lo que hizo el gobernador de Puerto Rico, al Supremo: mire, aprueben eso, y si no, aténganse a las consecuencias. Y a esa gente usted le va a dar el poder de decir que mañana pueda aumentar, en vez de 9 a 11, a 13, a 15 el número de jueces, y que el poder judicial no pueda intervenir. Eso es poder para la rama política, quitándole independencia judicial a la rama judicial. Y dicen que eso es poder para el pueblo. ¿Quién va a iniciar el proceso? El pueblo. Lo va a iniciar la Cámara Legislativa, que inició este proceso. Este proceso lo inició el pueblo. ¿Quién lo inició? La Cámara Legislativa, de punto de vista estrictamente partidista. Aquí no hubo un solo voto de la minoría a favor de esta enmienda. Y así que, y ese es el poder. ¿Poder para quién? Dice aquí, poder para el pueblo. ¿Y cuando usted le quitan derechos va a tener más poder? Poder para los políticos. Y, mis amigos, hay que tener mucho cuidado. Porque ustedes han visto por ahí un librito que sale, mi amigo el gobernador, ese es el que está pidiendo más poder. El doctor Edwin Irizarry. Bien, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las motivaciones de esta enmienda constitucional para aumentar el número de jueces. Me parece que hay que comenzar por ahí. Al igual que hicimos en el turno anterior, me parece que hay que buscar los fundamentos que hay detrás de estas propuestas de enmienda constitucional. En el caso de los jueces del Tribunal Supremo, aquí ya se ha dicho por parte del senador Rolo Silva que ciertamente el Partido Nuevo Progresista ha tenido menos oportunidad que el Partido Popular Democrático de nombrar jueces, y yo creo que es una cuestión de suerte que el Partido Popular ha tenido la oportunidad de nombrar más jueces porque precisamente ha ganado más elecciones, y en los momentos que ha estado en el poder
ha ocurrido vacantes y ha nombrado jueces por petición del Tribunal Supremo, y en el caso del PNP han tenido la mala suerte de que cuando ha habido vacantes y ellos han estado en el poder y no ha habido vacantes, entonces no han podido nombrar, de manera que las vacantes han ocurrido cuando han estado los populares en el poder. Y yo creo que en eso tiene razón mis amigos del Partido Popular y del Partido No Progresista. Ahora, con relación a la participación de los jueces en todo este proceso, antes de hablar estrictamente sobre los méritos de esta propuesta o por qué le vamos a votar que no, al igual que la propuesta sobre limitación del derecho a la fianza, yo creo que aquí se sentó un precedente muy peligroso cuando los jueces en Puerto Rico, los jueces de todos los niveles, de primera instancia, los jueces superiores y los jueces del Tribunal Supremo, intentaron participar como ciudadanos que son en un proceso que les afectaba directamente, y hubo de inmediato una confrontación de las ramas políticas del gobierno de Puerto Rico, es decir, de la legislatura y del Ejecutivo, tratando de frenar esa participación. Y yo he dicho en otros foros una cosa que voy a repetir aquí hoy, y es que si hay una reforma educativa, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿los maestros tienen derecho a participar? Por supuesto que tienen derecho a participar. Que no se les escuche y no se incluyan sus recomendaciones es otra cosa. En el caso de una reforma judicial, las personas que están trabajando de día a día con los asuntos criminales civiles en Puerto Rico, en todo el ejercicio de la profesión legal y en todos los niveles donde se manifiesta esa profesión legal a través de los abogados, los fiscales, los miembros de la judicatura en todos los niveles, pues claro que tienen que participar los jueces, porque tiene que haber participación de aquellos que van a sufrir las consecuencias de una reforma judicial. Sin embargo, en este caso en particular, no ha habido por parte del gobierno de Puerto Rico una posición de sensatez y de permitirle participar a los jueces. Por eso es que los están llevando a la legislatura, por eso es que le están solicitando que expliquen unos gastos justamente un par de semanas antes de la celebración del referéndum, para que la imagen de los jueces del Tribunal Supremo, comenzando con su presidente, esa imagen sea opacada de tal suerte que haya la sensación pública de que los jueces del Tribunal Supremo lo están haciendo mal. Y como lo están haciendo mal, tenemos que castigarlo añadiendo 2 jueces adicionales. Esa es la lógica detrás de ese planteamiento y detrás de la no participación de los jueces o de no permitirle que participen. Ahora, vamos a ver cuáles son los méritos, si es que hay alguno en esta propuesta, de que sean siempre 9 el número de jueces en el Tribunal Supremo. Como ustedes saben, en este momento el número de jueces es 7 y el mínimo es 5. De manera que lo que está proponiendo el PNP es que sean 9, siempre 9, los jueces del Tribunal Supremo. Eso significaría que en este momento, como son 7 los jueces, es decir, un juez presidente y 6 jueces asociados, que se añadan 2 jueces que van a ser obviamente nombrados por el PNP. Ya ustedes han escuchado los nombres de las personas que se han estado proponiendo, personas que han estado identificadas directa o indirectamente con el Partido No Progresista. En ese sentido, el PNP tiene razón cuando ha dicho que el Partido Popular ha nombrado jueces que han sido leales políticamente, directa o indirectamente, al Partido Popular en las ocasiones, 20 y tantas ocasiones que ha nombrado jueces. Eso es verdad. Lo que ocurre es que, como decía anteriormente, las vacantes han surgido por carambola cuando están el Partido Popular en el poder. Yo creo que ambos partidos lo que han hecho entonces es tratar de influenciar políticamente a un sistema judicial, y yo creo que eso es peligroso, pero no podemos permitir que continúe de esa manera. En este momento, 6 de los 7 jueces del Tribunal Supremo son leales políticamente, directa o indirectamente, al Partido Popular. Solamente uno es leal políticamente al PNP. Para conseguir ese tan cacareado equilibrio ideológico o balance ideológico del cual está hablando el gobernador, se añadirían 2 jueces PNP con la esperanza de que el PNP gane las elecciones próximas y que haya alguna vacante adicional, de tal suerte que finalmente hayan 4 jueces populares o 5 PNP, o 5 PNP y 4 populares. Yo creo que esta visión de la implementación de la adjudicación de los puestos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico hay que acabarla. Yo creo que los jueces no tienen que responderle a lealtades político-partidistas. Los jueces tienen que responderle al bienestar social de todos los puertorriqueños, independientemente del color que tenga o del color que favorezcan o de sus lealtades políticas. Yo creo que si se va a hablar de un balance ideológico, ¿por qué no cuelan un independentista como juez también? O 2, porque aquí hay gente que creemos a la independencia de Puerto Rico. De manera que ese supuesto equilibrio ideológico me parece que lo que está buscando únicamente, exclusivamente, es ubicar a 2 personas que le sean leales al PNP, y de ahí en adelante no encuentro más mérito. Que si se van a resolver los casos más fácilmente, miren, el Tribunal Supremo funciona colegiadamente. Eso significa que los casos los resuelve el Tribunal Supremo como un solo cuerpo. Dividirlo en 3 salas sería tener el Tribunal Supremo A, Tribunal Supremo B y Tribunal Supremo C, y podría haber
contradicciones en las decisiones que tome cada una de las 3 salas compuestas por 3 jueces. Y esas contradicciones serían imposibles de resolver porque los 3 se podrían autodenominar Tribunal Supremo. En este momento el Tribunal Supremo opera como un solo cuerpo y por lo tanto no hay contradicción en sus decisiones, y esas decisiones que pasan a ser parte de la jurisprudencia de Puerto Rico son las decisiones del Tribunal Supremo, no de un tribunal dividido en 3. Eso de dividir el tribunal en 3 ya se hizo en Puerto Rico anteriormente. No funcionó precisamente por lo que les digo. Y por otra parte, decir que 9 jueces van a funcionar mejor que 7, bajo esa lógica, si es un problema pitagórico o aritmético, entonces 11 jueces funcionarían mejor que 9, y 15 mejor que 11 también, y 20 mejor que 11, y 100 mejor que 20, de manera que si es un problema aritmético vamos a nombrar 500 jueces del Tribunal Supremo, para que los casos se resuelvan de inmediato y aumente la supuesta eficiencia. La eficiencia de un tribunal no depende del número de jueces que lo compongan, depende de la eficiencia individual y de la laboriosidad de los jueces que lo compongan, de su compromiso con el pueblo de Puerto Rico. No depende de la política partidista, no depende de su lealtad a partidos políticos, ni depende del número. Por lo tanto, esta es una enmienda que únicamente lo que está proponiendo es una forma mediante la cual los partidos políticos de aquí en adelante pueden colar personas, juristas, que hayan sido leales a su partido y por consiguiente van a serle leales cuando tengan que tomar decisiones que tienen que ver con la cosa política en Puerto Rico. La tercera ronda para unos comentarios finales la va a comenzar el profesor Ángel Rosas. Mis amigos, vamos a continuar con lo del Supremo porque me parece a mí que esto es sumamente serio y ha habido bastante información no muy correcta sobre lo del Supremo. Como ha dicho Edwin, aquí se ha llevado una campaña de difamación contra los jueces del Supremo. De los jueces del Supremo ha hablado uno, el juez presidente, porque tiene la responsabilidad de defender el sistema judicial. Es una democracia. La democracia estriba en el principio de que todo el mundo tiene el mismo poder. En este referéndum ustedes van a tener, cada persona de ustedes tiene el mismo poder que tiene el gobernador, un voto. Pero para ese voto poderse emitir bien, tiene que estar bien informado. Y sobre este particular, como muy bien ha llamado Edwin, inmediatamente que salen las enmiendas, existe una ignorancia porque el Tribunal Supremo y su juez estiman que no es necesario aumentarlo. Como también la reforma judicial, saben que la reforma judicial habló hasta el juez de la Corte Federal oponiéndose y le pasaron el rolo. Este gobierno tiene 2/3 partes de la legislatura ahora y hacen lo que le da la gana, porque ellos tienen los poderes, los votos, para aprobar lo que le da la gana, si es una cuestión legislativa. Y con este aspecto ha sucedido eso, ha llevado una campaña de difamación. Lo triste de esto, que una campaña cívica como supone que fuera esto, que estuviéramos dialogando aquí y populares y eso, buscando la verdad para mejorar nuestra constitución, se haya convertido en un ataque a nuestro sistema judicial y a deteriorar. El 7 de noviembre, el que va a perder después del 6 de noviembre es Puerto Rico, porque aquí lo que ha habido una guerra de difamación con medias verdades. Y para que ustedes vean esto del Supremo, pero dentro de esa campaña de difamación del PNP, hay un PNP que yo tengo que señalar aquí en el día de hoy, que merece el reconocimiento y el aprecio de todos los puertorriqueños. Se trata del hijo de don Luis Aferré, Antonio Luis Ferré, que fue vicegobernador prácticamente, era el secretario de la mano derecha de don Ferré de don Luis Aferré cuando fue gobernador, y es el presidente del Nuevo Día. Y le voy a leer parte del editorial que él publicó en su periódico el miércoles 19 de octubre, cuando empezó las vistas estas en el Senado, que ahora la continúan en la Cámara. El Senado se dio cuenta de que estaban metiendo la pata y echaron para atrás. Entonces ahora la Cámara ha cogido el bastón para seguir durante esta semana, y hoy tienen citado aquí, la persona que tenía que estar aquí no está, que ha iniciado Eduardo Batia, porque él es el abogado
de la administración del tribunal y tienen que estar ahora citados en la legislatura para reflejar la información de los gastos del Supremo. Pero le voy a leer lo que dice, no el Partido Popular, sino Antonio Luis Ferré, sobre los gastos del Supremo que se le está haciendo este juicio público, impropiamente. Y dice lo siguiente: por lo que este periódico ha publicado al presente, los viajes oficiales que han hecho el presidente del Tribunal Supremo y los jueces asociados son perfectamente legítimos. Repito, perfectamente legítimos. Se trata de conferencias judiciales donde se intercambian ideas que a la larga resultan en una mejor administración de justicia en Puerto Rico. El costo de dichos viajes, por la información disponible, parece ser moderado. Recuérdese que muchas de estas conferencias estatales e internacionales negocian tarifas ventajosas para los asistentes, y al llevar a su cónyuge, a sus esposas, a estos foros, como lo ha hecho el juez presidente, es práctica normal y corriente de los asistentes a estas conferencias, según hemos corroborado. Y dice además Antonio Luis Ferré: de todos modos, el organismo más indicado para pasar juicio sobre todos estos asuntos es la Oficina de Contralor de Puerto Rico. Señores, eso dice Antonio Luis Ferré. Y ellos siguen con la campaña de difamación, como dijo Edwin, creando en este momento que estamos próximos a eso, crear ese desasosiego y crear una mala reputación al Tribunal Supremo, que es afectando la independencia judicial y el balance de poderes. El balance de poderes conlleva el respeto de un poder hacia el otro. Ahora mismo dice la prensa en el día de hoy que hay gastos alegres en la legislatura. Búsquese en la prensa de hoy. Ahora, esos gastos en la legislatura, ¿quién lo va a investigar? Pues el Contralor que le corresponde. ¿Por qué un poder tiene que ir a investigar a otro y hacer una campaña de información en los periódicos con anuncios políticos pagados, con una cantidad sustancial de fondos que pagan los empresarios de nuestro gobernador? El doctor Edwin Irizarry. Bien, yo voy a aprovechar estos últimos 5 minutos que nos quedan para hacer una síntesis de lo que no se ha podido decir en los primeros 2 turnos, y voy a tocar obviamente los 2 temas para aprovechar y comunicarles unos mensajes que me parece que son importantes para aquellos que vamos a votar que no el próximo domingo 6 de noviembre a ambas enmiendas constitucionales. En primer lugar, con relación al derecho a la fianza, me parece que en Puerto Rico se ha estado discutiendo este tema un tanto desenfocadamente. Yo les decía al principio de mi intervención, en el primer turno que tuvimos el honor de ocupar, que en Puerto Rico ha habido una visión de parte del gobierno, que yo creo que es una visión un tanto compartida también por la administración anterior. Lo que pasa es que la administración actual la ha puesto más en práctica, como que cree más en eso, de que el problema de la criminalidad hay que atacarlo utilizando enfoques o teorías o paradigmas policíaco-militares. Es decir, creamos una confrontación con aquellos que son criminales, aumentamos la fuerza policíaca, aumentamos el número de miembros de la Guardia Nacional, intervenimos en los residenciales públicos, que es donde se mueve mayormente la economía subterránea que vive de la droga y del crimen, y de esa manera, aumentando ese tipo de intervención con un mayor número de policías, se logra detener el crimen. Esa es la premisa de esa es la hipótesis que supuestamente va a lograr reducir las estadísticas criminales en Puerto Rico. Bajo esa premisa, entonces, como señalaba el profesor Ángel Luis Rosa, los que están siendo atacados o confrontados por el gobierno también se defienden. Y entonces se crea una guerra, literalmente una guerra de lo que anteriormente en televisión le llamaba la guerra de policías y ladrones. Y entonces el gobierno responde aumentando con un mayor número de policías, aumentando el número de guardias nacionales. Y lo que tenemos es una escalada. Por un lado se aumenta el número de policías y de miembros de la Guardia Nacional y se utilizan técnicas policíacos militares, y por otro lado los criminales en todos los niveles se defienden, y en el medio está el pueblo, y en el medio están las comunidades que viven dentro de esos residenciales, que nada tienen que ver con ese problema de la criminalidad, que son la mayoría de los residentes de los barrios pobres de los residenciales, que no tienen que ver con ese tipo de problemas.
Y en lo que el hacha va y viene, se sigue matando gente, sigue aumentando dramáticamente la cifra de asesinatos en Puerto Rico, sigue moviéndose el problema de la droga y sigue aumentando el número de personas que desgraciadamente caen en ese mal o en ese vicio. Y en el caso de la criminalidad, del trasiego de armas, debo decir, ni se diga. Ese enfoque policíaco-militar lo que ha traído a Puerto Rico es nada, o sea, ningún tipo de eficiencia desde el punto de vista de reducción sustancial en la criminalidad en Puerto Rico. Y el otro enfoque, el enfoque sociohumanístico, el enfoque que se supone que trabaje con la rehabilitación de nuestra gente, la presunción de que todo ser humano puede ser regenerado, que todo ser humano tiene derecho a pasar por un proceso de rehabilitación verdadera dentro o fuera de las instituciones penales. ¿Dónde está ese enfoque? Fíjense, la limitación del derecho a la fianza lo que va a crear dentro de ese sistema de rehabilitación, dentro de ese sistema correccional en Puerto Rico, a los niveles de los adultos y a los niveles de las instituciones juveniles también, es mayor hacinamiento porque un mayor número de personas, por lógica, va a entrar a nuestras cárceles precisamente porque se le limita el derecho a la fianza, van encarcelados. Y los que están dentro de las cárceles que ya fueron acusados y que están saliendo en este momento con cifras alarmantes en libertad bajo palabra, que ya a quienes ya se les probó que cometieron un delito, porque los que van a la cárcel ahora cuando se limita la fianza es que se le impute la comisión de un delito, no que se le pruebe, no se le ha probado todavía a través de un proceso debido judicial que es culpable. Es decir, es que simplemente se le impute, que se le acuse, y esa persona iría a parar a la cárcel a aumentar el problema de hacinamiento. Y ustedes conocen cuál es el modo de vida en las cárceles en Puerto Rico. Durante esas semanas o meses que una persona esté, presumiblemente porque había sido acusado sin saber todavía si es culpable, esa persona va a ser, dentro de esa cárcel, se va a convertir en un criminal, porque las cárceles en Puerto Rico son escuelas de criminales. Y esa persona, que probablemente es inocente porque las estadísticas no los dicen, va a sufrir por el resto de su vida las consecuencias de una detención provocada por un gobierno que le limitó el derecho a la fianza, presumiblemente cuando la mayoría de ellos eran inocentes. El 90% de los delitos en Puerto Rico, de los delitos que se cometen, nunca se llevan a esclarecer. Y de los que se cometen, la inmensa mayoría de los que van a las cárceles finalmente es porque realmente lo cometieron, pero muchos de estas personas que disfrutan del derecho a la fianza no cometen delitos estando bajo fianza. Así que me parece que nosotros votar que sí a una enmienda de esa naturaleza sería como entregarle un cheque en blanco al gobierno de Puerto Rico, a esta o a las administraciones que vengan, para que haya la posibilidad de que se nos limite nuestra libertad personal, que es una de las cosas que obviamente más apreciamos en la vida en una democracia. Así que eso con relación al voto que se va a emitir en contra del derecho, en contra de la restricción del derecho a la fianza. Yo creo que tenemos que tomar una responsabilidad y tenemos que analizar esto con objetividad. Y en el caso del Tribunal Supremo, a mí me parece que hay unas preguntas que hay que contestar finalmente para terminar con mi intervención. ¿Por qué se le ha dado tanto énfasis al equilibrio ideológico? ¿Por qué se le ha dado tanto énfasis a que el número de jueces, un mayor número de jueces, aumenta la efectividad? ¿Dónde está la prueba de que equilibrio ideológico y que aumento del número de jueces va a resultar realmente en un mejor Tribunal Supremo? Yo creo que esa pregunta hay que contestarla al pueblo de Puerto Rico. Finalmente, el senador Rolo Silva. Muchas gracias nuevamente. Ángel nos dijo que el PNP ha nombrado poquitos jueces porque hemos estado en gobierno poco tiempo. Pero sin embargo, vamos a los números de la historia reciente. Rafael Hernández Colón hizo 13 nombramientos al Supremo y Carlos Romero 1. Historia reciente. Igualdad de tiempo en el poder, contando lo de Rosselló. Y como dijo Edwin, no es por carambola, es por diseño propio del Tribunal Supremo que se comprime para cuando hay un PNP en la fortaleza no haya nombramiento disponible. Eso es injusto. El que el pueblo elija en unas elecciones generales, que sea ese el que cubra la plaza que surja en su cuatrienio. Lo que es igual no es ventaja, esto lo fijan ustedes en 9. Y dice Edwin que esto, el subirlo a 9 y a 3 salas, no funcionó. Mire, yo tengo aquí la ley que mandó, el proyecto de resolución que mandó el Tribunal Supremo para nuevamente bajarlo a 7 en el 1975. Y le estoy citando. Por cuanto, a pesar de que el número de casos radicados ha aumentado considerablemente en los últimos años, el Tribunal Supremo ha logrado reducir en tal modo su calendario
que al 31 de enero del 75 el número de casos criminales pendientes a su consideración era 16 y civiles 129. Funcionó, el propio Tribunal Supremo lo dice. Funcionó cuando operaban en 3 salas. Y no es que van a haber 3 supremos con opiniones conflictivas. En el Tribunal Supremo hay muchos casos de diario, de arroz con habichuela, como decimos. Y esos casos los ven en la sala de 3 jueces. La propia Constitución dice que cuando está en cuestión la constitucionalidad de un estatuto, lo tiene que ver el tribunal en pleno. O sea que esa premisa que ellos plantean simplemente no es válida. Pero vamos, yo quiero que ustedes vean, cuando se les acaban los argumentos, cuando no tienen argumentos, porque mira, Ángel, ustedes tienen su historia. Los populares siempre favorecieron el limitar el derecho a la fianza y ahora, por razones puramente politiqueras, se oponen. Pero fíjense ustedes la historia con documentos, mis queridos amigos. 1975, firmado una resolución concurrente del Senado número 44. Cancel Río, que preside el Senado en esa época. Miguel Hernández Agosto, presidente del Senado, ahora portavoz de la minoría. Y todos los senadores populares aprobaron una resolución para enmendar la Constitución, que era mucho más agresiva que la que tienen ustedes ahora. Y decía, todo acusado de delito menos grave, hablando de pisar la grama y comerse un par, tendrá derecho a ligar libertad o fianza antes de un fallo condenatorio. Los acusados de delito grave, cualquiera, dar un cheque sin fondo, decían ellos, tendrán derecho a quedar en bajo fianza en aquellos casos que por ley se establezca. Esto fue lo que aprobaron ellos en el 75. 1980, Rafael Hernández Colón, el nuevo día, enero del 80. RHC insistió en que debe eliminarse el derecho absoluto a la fianza porque es un concepto obsoleto. Dijo, explicando que cuando se introdujo en la Constitución estatal tenía justificación porque la tasa de criminalidad no era alta, ni existía entonces el mismo tipo de criminal habitual y reincidente que constituye un verdadero peligro para la sociedad. ¿Les suena familiar esto? Esto fue Rafael Hernández Colón. El Nuevo Día, enero del 80, en la campaña del 80, ¿ok? Como no tienen otro argumento, tienen el último cinismo, mis queridos amigos. Esto es lo último que han sacado los populares a la calle. Vota que no, porque no me da la gana. Míralo ahí, esto me lo dio dando Baigalib, esto no lo hice yo. Esto es bien irresponsable, mueve a risa, pero si usted lo mira de verdad, da pena y nos asusta. No es razón de risa esta irresponsabilidad en el segundo partido importante del país. Esto es una cuestión bien seria, bien seria. El crimen nos arropa. Hernández Colón tenía razón aquí cuando habla de criminales profesionales. Y fíjense la diferencia en el enfoque. Tanto Edwin como Ángel critican que se hayan ocupado los residenciales por las fuerzas de ley y orden. Pero mire, yo soy senador por San Juan. Yo tengo muchos residenciales en mi distrito, que yo camino, que yo visito a esa gente. Todos están bien contentos de que se le devolvió a la gente decente de los residenciales públicos, que son la inmensa mayoría, el control de sus calles y sus gramas y sus aceras. Ustedes saben, por ejemplo, miren el contraste. Ustedes se acuerdan, allá para el 91, que había un problema muy serio porque habían francotiradores del caserío de Puerto Tierra tirándole tiros al cuartel de la policía de Puerto Tierra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y ustedes saben cuál fue la solución que buscó el jefe de la policía de Hernández Colón entonces? Increíble. Mandó a poner planchas de acero en las ventanas. Mire, yo no lo inventé, busqué la prensa de esa época. Mandaron a poner planchas de acero en las ventanas del cuartel para que miraran a los guardias. Eso como que no cabe en la función de proteger a los inocentes. Llegó Rosselló, con si se puede, sacó los guardias del cuartel, quitó las planchas, los metió en el caserío y arrestó a los francotiradores. De eso es de que se trata. De devolverle la paz a la ciudadanía, de proteger a la gente, de mejorar la calidad de vida. Por eso, mis queridos amigos, yo les pido que el domingo que viene voten que sí 2 veces. Bien, ahora pasamos a una ronda de preguntas
Cada participante tendrá oportunidad de reaccionar a las preguntas que le hagan a uno de sus compañeros. Esta es una ronda que no está estructurada, así que aquellos de ustedes que tengan alguna pregunta que quieran presentarle a los deponentes, favor de hacerlo en este momento. Senador, ¿usted tiene evidencia física de que las personas, aún estando bajo fianza, vuelven a cometer, o sea, a incidir nuevamente? Sí, los propios estudios que citan los mismos populares hablan números fijos, números pequeños, números bien conservadores, de 1 a 3%, de 1 a 3% de los delitos que se cometen en Puerto Rico los cometen personas que están libres bajo fianza. 1 a 3% no suena como mucho, pero como usted lo traduce a delitos cometidos, son de 3 a 7 mil delitos al año que lo cometen personas en libertad bajo fianza. Específicamente, yo estaba en Junco el sábado y estaba allí don Pucho, un hijito bien decente, bien decente. El hijo de don Pucho lo asesinaron en un carjacking, un tipo que estaba bajo fianza por un asesinato. El caso de Otoniel Pacheco, caso específico, nombre y apellido, fue arrestado y acusado, había sido convicto previamente, fue acusado por tráfico grande de droga. Le puso el juez una fianza de $400,000 porque los jueces tratan de proteger a la comunidad, pero el mandato constitucional es claro y categórico y no permite interpretación. Le puso una fianza de $400,000. Fue el abogado de Otoniel Pacheco, traficante grande de droga. Bajaron la fianza de 400 a 40. Inmediatamente llegaron dos alcahuetes con una bolsita de billetes y los pusieron en el tribunal. Y como el tribunal no puede preguntar de dónde vienen los chavos, fue liberado bajo fianza. A los 2 días, comete un carjacking, asalta a una señora a punta de pistola, se lleva a la guagua, una Pathfinder de la señora, con la señora adentro, 2 nenes pequeños en el asiento atrás amarrados al asiento, se forma un tiroteo, uno de los niños queda herido y la señora está en psiquiatría. Esos son los que queremos prevenir. Señor Jolo Silva, ¿qué población tiene Puerto Rico? Así usted nos puede decir ahora mismo aquí a todos los estudiantes aquí presentes. Aproximadamente, no es 5 millones. Ok, ¿y por qué hacer una enmienda por ese 1 o ese 2 o ese 3% aproximadamente? Porque si puedo salvar una sola vida, vale la pena. Vamos a darle oportunidad a los otros panelistas para que reaccionen a las mismas preguntas. Con respecto a esa pregunta, es cierto que pueden concluir los casos que ha señalado Rolo, pero el 50% de los que acusan de delito grave salen absueltos. La pregunta mía es, por un caso en particular, ¿es preferible tener 10, si es uno, que tenemos 50, preferible tener 50 personas presas por uno que pueda cometer un delito, un inocente? Prefiere tener un inocente preso que una persona que pueda cometer eso. Y segundo, la segunda pregunta es que ustedes digan, mire, el 90% de los crímenes que se comen en Puerto Rico nunca se acusa a nadie. ¿Por qué el gobierno no va en busca de ese criminal suelto que está por ahí y no de aquel que le imputa un delito? Que la probabilidad sea que un 50% salga suelto y lo metan preso. Aquí hay taller para bajar la criminalidad si se busca al criminal y se acusa y se mete preso. Pero coger la presunción de inocencia de uno y entregarla por un caso en particular, recuerde que es mejor tener un derecho y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Déjeme decirle, una cosa curiosa que ha estado ocurriendo en estos días con relación a las estadísticas es que nosotros hemos estado presentando unas estadísticas y aparecen otras estadísticas por otros sitios, evidentemente estadísticas que entran en contradicción, pero la verdad es que, como se ha señalado y lo repetimos por tercera vez, el 90% de los delitos en Puerto Rico no logran esclarecerse, de los crímenes, y por lo tanto el hecho de que se vaya a limitar la fianza a un minúsculo grupo de personas no va a garantizar que se vaya a esclarecer, y mucho menos
mucho menos nos va a garantizar a las personas que hoy día somos inocentes y que no hemos cometido por otras razones, porque no se ha definido todavía específicamente, eso lo hará la legislatura de enero en adelante, tengo entendido. No se ha especificado todavía cuáles van a ser los delitos específicos por los cuales pueden acusar ahora. Vamos a darle oportunidad al otro lado del auditorio. Adelante con la pregunta. Sí, buenos días a los distinguidos panelistas. Gracias por la oportunidad que nos han brindado en el día de hoy de participar en esta discusión. Mi pregunta va dirigida al profesor Rosa. Estaba notando que usted mencionó que la adición de una mujer jueza del Supremo en esta enmienda le otorgaría control político al Partido No Progresista del Supremo. ¿Qué razonamiento tiene usted para justificar eso cuando ahora mismo en el Supremo tenemos 7 jueces, 6 de los cuales fueron nombrados por el Partido Popular Democrático, con uno solo nombrado por el Partido No Progresista? La otra parte de mi pregunta es para un comentario. Usted mencionó que en el editorial del Nuevo Día se justificaba como norma y normal y corriente, como norma normal y corriente, los gastos de los jueces llevando a sus cónyuges a los seminarios de su profesión. Pero mi comentario es que si hoy es normal y corriente que ellos lleven a su esposa y el pueblo de Puerto Rico pague por eso y nosotros lo aprobamos, si mañana es normal y corriente que se roben los fondos públicos, también lo vamos a aprobar. Yo prefiero que mis representantes, con permiso, yo prefiero que mis representantes se distingan. Y no es que estoy en contra de que vayan a esos sitios y gasten con el dinero público, porque lo deben hacer, pero todo con mesura. Yo creo que hay un anuncio de un ron que dice que la moderación es la nota y que la moderación es la discordante. Pues yo creo que eso, yo quiero que mis representantes en ese foro sean los que se salgan de la norma en esa aspecto. Muchas gracias. Vamos, me dice que por el hecho de que se aumente de 9 a 7, si no haber un control. La pregunta que yo me hago es, ahí hay 6 jueces nombrados por el Partido Popular, o sea, por populares. Déjame decirle, Hernández Colón se privó de nombrar 2 más, Rolo, que tú me lo señalaste, porque en el 75 él tenía derecho y él fue el que bajó de 9 a 7 y él se oponía en principio a lo que sometió el Supremo, y el Supremo le convenció que las 3 salas no funcionaron y no estuvieron funcionando hasta el 75, se aprobó en el 61 y varios años después, por los problemas que hubo, suspendieron y trabajaron a base de un grupo de 9. Las 3 salas no son compulsorias, ni ahora mismo. El hecho de que se apruebe esto, va a funcionar el Supremo en 3 salas, son de cosas que tienen que decir ellos. Y me parece a mí que nadie puede imponerle a otro cómo bregar. El Supremo no le puede decir al gobernador cómo correr el gobierno de Puerto Rico, ni a la legislatura cómo legislar. Tampoco debe decirle la legislatura y el gobernador al Supremo cómo es que mejor se imparte la justicia, si a base de 3 salas o a base de una sola sala. Y lo que se ha aprobado aquí y como funciona el Supremo de Estados Unidos es una sola sala. Y aumentar de 7 a 9, en vez de adelantar los casos, lo va a atrasar. Para que lo tengan eso. El Supremo no va a funcionar con 3 salas, porque ellos no están obligados a funcionar en 3 salas. Tienen el derecho de así lo entienden hacerlo, pero ya se probó y no funcionó. Sí, primero ese conteo. Segundo, lo del control viene, que ahora tú nombras, hay uno PNP allí. Hay varios que ya cualifican próximamente para jubilarse. Entonces tú puedes tener el control. Y lo importante no es que lo tengan. A mí no me preocupa que lo tengan uno o el otro. A mí me pregunta a quién tú nombras. Porque los nombres que están corriendo por ahí son los que son peligrosos de meterlos allí. Meter políticos activistas. Se habla que el Supremo es un comité del Partido Popular, pero el Supremo fue el que le salió a favor y le votó. Y cuando el caso de Rolo Silva contra Hernández Agosto, y él está testigo aquí, que el Partido Popular le negó el derecho a la minoría en el caso de Cerro Maravilla. Rolo, ¿cuál fue el Supremo que le dijo al Senado Popular: Rolos, el partido PNP tiene derecho a asiento y presupuesto para la investigación del Cerro Maravilla? Ese Supremo que está ahí, que nombró el Partido Popular. ¿Cuál fue el Supremo que confirmó a Carlos Romero Barceló en el 80, cuando estaba entredicho aquella votación
que las computadoras a las 10 de la noche se fueron con Hernández Colón 2 arriba y aparecen a las 2 de la mañana con Homero Barceló arriba? El Supremo que está ahí, ese es el que lo nombró. Con respecto a los gastos, ese mismo Supremo no vota a favor del partido, vota a base de justicia. Ahora mismo, ¿qué asumían? ¿Y qué asumió el gobernador? Que el Supremo iba a declarar este referéndum nulo, constitucional. Nunca esperaron que ellos tuvieran la elegancia de impartir la justicia con su parte y de hacer esa decisión salomónica que ha sido respaldada por todo el mundo. Ellos entendían que si hubieran sido ellos, hubieran declarado inconstitucional, pero el Supremo no lo hizo. Bajó y dijo, no, vamos, que el pueblo tiene derecho a decidir, y hizo los arreglos a la mala legislación. Tomaron las decisiones para que este referéndum se lleve a cabo, y por eso estamos aquí. Con los gastos, de repente a esto, tenemos que ver en el contexto. Mire, esos jueces en el Supremo se están sacrificando económicamente. Abogados de esa naturaleza. Y ustedes se ríen, pagar 80, 85 mil, mire, esos abogados, y aquí Rolo sabe, los abogados, y Rolo Silva se está sacrificando siendo al pueblo de Puerto Rico con el sueldo. Rolo en la práctica privada ganaría 3 o 4 veces lo que se gana ahora como senador, y le está sirviendo al pueblo de Puerto Rico. Y esos jueces, Tono Andreu, el presidente de ese tribunal, se ganaba más de $200,000 al año y le está sirviendo por 80,000. Y cuando viajan están, si eso es razonable, léese con todo el mundo. Léese los gastos del gobernador hoy, a ver si cuando viaja la primera dama no lo paga el pueblo de Puerto Rico, y si no viaja en primera y van a hoteles que pagan $400 diario. Okay. Sacrificio. Hombre, sacrificio, nadie está obligado a estar en el Supremo ni en la legislatura, lo hacemos porque nos gusta. Lo hacemos porque nos gusta hacer lo que estamos haciendo, no estamos hablando de sacrificio. Nadie está obligado ni a estar en el Senado ni a estar en el Supremo. Están allí porque les gusta. Y el gustarles es una función en la ocupación económica. Y Ángel nos habla de políticos en el Supremo. ¿Y qué cosa es Jaime Fuster? Que fue electo bajo la bandera del Partido Popular por 2 veces. Víctor Pons, que se jubiló hace poco, que fue presidente de campaña. Hernández Dento, presidente de campaña. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hombre, ¿y tú presumes que van a actuar mal los otros? Baltasar Correa del Río va a ser nombrado juez del Supremo. Una persona íntegra y vertical. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Ángel nos dice que el Supremo actuó con elegancia cuando convalidó la ley del plebiscito. Vamos a tener claro la corriente histórica, que ellos iban a bajar una opinión dejando sin efecto el plebiscito. Y lo que pasó fue que salió José Granado Navedo y formó un reperpero con que íbamos a hacer una asamblea constituyente para entonces bregar con toda la constitución, y se alborotó el gallinero allí en Puerta Tierra y dijeron, espérate, cuidado con esta gente, que son unos locos del diablo, vamos a dejarle esto que lo hagan. Eso fue lo que pasó, no estamos hablando de elegancia, no estamos hablando de elegancia. Además, no es que vamos a cambiar el balance ideológico, esta gente no están allí porque son populares o son PNP o son por nada. Lo que queremos es que el gobernador de turno nombre la vacante cuando surja, cuando ahora mismo hay 6 populares y un PNP. Esto se aprueba, va a haber 6 populares todavía y 3 PNP. ¿Qué vitamina intelectual poderosa tienen estos 3 PNP que van a controlar el Supremo? Hombre, lo que estamos buscando es igualdad de condiciones, no que surja como la historia, que en los últimos años Hernández Colón nombró 13 jueces y el PNP nombró 1. De eso no se trata. Lo que es igual no es ventaja. Sí, lo único que yo quiero añadir a esta discusión es que a mí me gustaría ver un Tribunal Supremo despolitizado. O sea, yo creo que esa debe ser una aspiración de nuestra democracia, de nosotros, de ustedes como jóvenes que van a estar a cargo del país de aquí a 10 o 15 años, que se reglamente, se legisle para que este tipo de discusión no lo tengamos que estar teniendo aquí y estar identificando a jueces del Supremo, que es nuestro tribunal de última instancia y el tribunal que toma las últimas decisiones en nuestro país, y que esté fuera de las líneas político-partidistas. Esa yo creo que debe ser una aspiración de todos los puertorriqueños. Vamos a una pregunta. Mi nombre es Hugo González. No sirve. ¿Se escucha? Ok. Supongamos que yo cometo X delito. Voy a la cárcel, chévere.
Supongamos que comete el delito, se me encuentra culpable, voy a la cárcel. Salgo y se me acusa otro delito. Yo sé que no lo hice. ¿Tengo que ir a la cárcel? ¿No somos todos inocentes hasta que se prueba lo contrario? ¿Y hay justicia para todos? Hay justicia para todos. Vamos por partes. Tiene que haber sido convicto de un felony primero, dentro de los últimos 10 años. Convicto. O sea, que se desfiló prueba y se te encontró culpable. Sí, y fui culpable. Con tu permiso. Tiene que ser acusado de un delito grave serio, que la lista está aquí, que son los delitos especialmente oprobiosos. Ya la ley se aprobó, señores. Un delito grave serio. Un delito grave serio. Tiene que, obviamente, haber evidencia suficiente para causa probable. Eso no se está tocando, eso es ahora mismo así. Además de eso, el fiscal tiene que probar que tú eres peligroso, que tú vas a seguir delinquiendo y que la sociedad y la comunidad se benefician porque tú no estés delinquiendo en la calle. Eso es lo que tiene que probarse, las tres cosas. Si no, sigue el derecho como está y vas libre. Sí, muy importante esa pregunta. Yo lo voy a leer aquí del periódico Nuevo Día. Grave defecto del límite de fianza. La ley habilitadora de la limitación a fianza contiene una disposición posiblemente inconstitucional que permite la encarcelación de un acusado de un delito grave serio sin fianza antes de que se le determine su peligrosidad. Puede estar preso 5 días tú y después determinar que no eres peligroso, entonces te ponen la fianza, pero ya te pasaste 5 allá adentro y con un día nada más que esté allá en esas cárceles que tenemos en Puerto Rico, tú sabes lo que te puede pasar. Vamos a la fila del centro. Nuestra distinguida compañera. Es para el senador Silva, en ánimo de clarificarle a la audiencia unas palabras. A mí me pareció entender que usted decía que el próximo domingo se enmendaría la Constitución. Yo quiero que usted clarifique ese concepto para beneficio de los estudiantes. Si el próximo domingo, como yo entendí que usted lo dijo, se enmendaría la Constitución o si simplemente habría un mandato para enmendarla. Quiero que se clarifique ese concepto más. Termino ya. Sí, bueno, ajá, y tenía entonces una próxima parte de la pregunta es ¿por qué la legislatura de Puerto Rico en el mejor ánimo de tener un pueblo informado no ha publicado con toda la difusión que esto merece cuál es esa ley que usted dijo hace un momentito? Usted dijo, se aprobó ya la ley que establecería cuáles son los delitos graves, serios y qué podría ser un individuo que represente una amenaza a la comunidad. Me pareció entender que usted dijo, ya la tengo y se aprobó. O sea, ¿por qué no se le ha dado difusión a esa ley? Y entonces, ¿cuáles son esos delitos graves? Vamos por partes. Si es la misma pregunta. Vamos por partes. Gracias. No es, muchas gracias a usted, por favor. No es un mandato para enmendar. Se enmienda el domingo. Se enmienda. No es que se va a enmendar el lunes o el miércoles o la semana de más arriba con el mandato. No. Así fue el referéndum que se hizo en el 91. Un mandato para enmendar. No. Esto se va a enmendar. Ustedes dicen que sí o dicen que no el domingo y el texto está claramente ante ustedes en la papeleta. Y así es como va. O sea, nosotros no podemos cambiar ni un punto ni una coma de lo que está ahí. No es un mandato para que yo cambie con otros criterios para mañana. Lo cambian ustedes. Ustedes son los únicos dueños de la Constitución de Puerto Rico. La ley 82 de 13 de agosto del 94 se aprobó en la legislatura, la firmó el gobernador, está disponible. O sea, se han publicado partes de ella. Quien tiene la obligación de publicar las leyes es el Departamento de Estado. Pero están disponibles, cualquier persona que quiera copia se le envía. Se han discutido extensamente los términos de la ley y están disponibles. O sea, no es la función de la legislatura publicar en el periódico el texto de la ley, pero le entiendo como muy buena su sugerencia y lo voy a sugerir
al presidente del Senado que compre espacio en el periódico y publicar el texto completo de la ley. Yo creo que es una excelente sugerencia de la señora. Yo creo que pedirle a Rolo, que ahí están los 17 delitos, que los lea para que ustedes sepan. Y en adición a eso, al enmendarse la Constitución, se le da un cheque en blanco a la legislatura. Eso fue lo que aprobaron ahora. En enero puede la legislatura reunirse nuevamente y hacer una enmienda al 82 y adicionarle 100 delitos más graves serios. Pero por lo menos que lea esos 82, esos 17 que ya están aprobados. Sí, yo no sé, no, tremendo. Yo los leo con mucho gusto. Sí, porque la duda sigue en pie. No, por ¿En supuesto. qué garantía? No, y creo que también Sí, eso ¿qué es garantía? parte de la función Claro, ¿qué informativa. garantías tiene el pueblo de que cuando decide decidir votar sí, se está votando sí por esa ley aprobada y no por una que va a ser aprobada luego? Fíjense, vamos por partes, Voy a leer la lista del texto de la ley. Se considerarán delitos graves serios los siguientes: asesinato en todas sus modalidades, robo en todas sus modalidades, incluyendo el robo de vehículos de motor o carjacking, escalamiento agravado, violación en todas sus modalidades, sodomía y actos lascivos o impúdicos cuando la víctima sea menor de 14 años, incesto, incendio agravado, secuestro agravado y restricción agravada, sabotaje a servicios públicos esenciales, no es daño a la cosa pública, servicios públicos esenciales, infracción al artículo 5, 8 y 8 de la ley de armas, que son los delitos violentos de la ley de armas, violación a la ley de explosivos que constituya delito grave, estragos, fuga, infracción al artículo 401, 405 y 408 de la ley de sustancias controladas, que es tráfico en gran escala de droga, mutilación, violación a la ley número 33 de julio del 78, conocida como Ley de Crimen Organizado, y robo de menores. Lo que plantea la segunda señora que hizo la pregunta, mire, ciertamente esta lista se puede enmendar y yo sería injusto y mentiría si digo lo contrario. Ahora, solamente se puede enmendar dentro del marco de lo que es un delito grave serio, y por eso lo especifiqué en mi turno expositivo, porque los parámetros de las cosas que son delitos graves serios está establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos versus Salerno, dice claramente que una legislatura estatal no puede tipificar como delito grave serio cualquier tontería como un cheque sin fondo o no ni planilla. Hay un marco de referencia. Al nosotros poner en la Constitución, distinto a lo que hicieron los populares en el 75, que era cualquier delito grave, al nosotros poner el apellido de delito grave serio, estamos limitándonos la legislatura de Puerto Rico, una que venga mañana, de lo que puede tipificar como delito grave serio. No, lo que a mí me gustaría replicar a ese señalamiento y a la lista, ¿verdad? Es que yo creo que en el caso de Puerto Rico ya se está atendiendo la comisión de ese tipo de delitos, y que cuando la persona es encontrada culpable, pues ya existe un derecho penal que ha estado acusando y ha estado metiendo en las cárceles a las personas que cometen este tipo de delitos, de manera que no veo por qué la limitación del derecho a la fianza pueda ayudar desde el punto de vista de las estadísticas y desde el punto de vista de la realidad criminal en Puerto Rico, puede ayudar entonces a abonar, a solucionar estos casos cuando más del 90% de los casos de Puerto Rico, repetimos por cuarta vez, no se resuelven. Caballero. Muy buenos días a los panelistas. Más que una pregunta, tengo más bien un comentario hacia el señor Rolando Silva. Su partido, en las promociones que viene difundiendo a través de los medios de comunicación de este país, nos habla sobre el aumento de los jueces en el Tribunal Supremo como una medida para aliviar el conglomerado de casos que están llegando dentro del tribunal. Sin embargo, me parece que hubo una manera, por la manera que está constituido nuestro ordenamiento jurídico, una de las formas para aliviar dicho conglomerado de casos que llegue a este foro es que exista un foro intermedio entre el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo. Anteriormente existía un foro intermedio, pero el señor gobernador, por promesa de campaña, ha eliminado el fenecido Tribunal Apelativo, de los cuales quedan 16 jueces que están cobrando un sueldo sin trabajar, y si estas personas, un ejemplo hipotético, ganan alrededor de $40,000 anuales, esto le cuesta $640 al pueblo de Puerto Rico.
Bueno, reacciones. Primero ganan 70.000. Nombró una vez Colón, después de haber perdido las elecciones, ganan 70.000. Son 14 y están trabajando. El Tribunal Apelativo de Circuito se modificó. Esos 14 señores van a estar en el apelativo nuevo que viene. Pero nosotros enmendamos la ley de la judicatura para darle mucho más acceso a la ciudadanía al Tribunal Supremo. Por eso es que se justifica esto. Y de hecho funcionó en la propia ley que les leí hace un momento, la ley de 1975, dice que funcionando así lograron reducir el calendario a creo que 13 y 100. O sea que funcionó. Ellos, digo uno de los compañeros, tienen todavía la potestad de hacerlo o no hacerlo. Pero con el calendario tan grande que tiene, que no hay justicia apelativa en este país, un caso tarda 4, 5 y 6 años en el Supremo, la manera efectiva y probada que funcionó es que se nombren 9, que sea fijo el número y que trabajen en sala para los casos de diario. Con respecto a eso, Hernández Colón creó un apelativo de 3 salas de 5 jueces. Aquello no sirvió, pero las estadísticas dicen que bajó sustancialmente el número de casos en el Supremo. Últimamente han vuelto a subir porque se dejó sin operar. Ahora viene un apelativo de 11 salas, no 3, para bregar, y ahí es que van a ir los casos, eminentemente los criminales. Al Supremo van un número bien reducido de casos criminales, y ahora van a ir mucho menos, porque se van a ver a nivel del apelativo. No va a resolver nada con aumentar el 9 el problema de la criminalidad en Puerto Rico. Eso es, no hay dato ninguno, ni nada tiene que ver con esto. De hecho, déjame decirte, veladamente da la impresión, cuando ven el anuncio, ¡clam!, un Supremo más rápido y el preso. Mire, los criminales cuando se sentencian, van a cumplir su sentencia y normalmente apelan desde la cárcel. Usted ha visto los casos de esta Lidia Echevarría, todas las apelaciones mientras está adentro, no están por la calle. Así que nada tiene que ver eso con la criminalidad. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico está de acuerdo en que la idea de un tribunal apelativo es buena. De hecho, cuando se propuso originalmente bajo la administración de los populares, todo el mundo en Puerto Rico estuvo de acuerdo. De hecho, los que estaban escépticos con relación a si iba a ser eficiente o no, cuando comenzó a trabajar y empezó a resolver casos, como muy bien lo señaló el profesor, se dieron cuenta de que sí, de que era necesario y que eso iba a reducir sustancialmente los casos acumulados en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora lo que ocurre es que se piensa en un tribunal apelativo, pero con un diseño amoldado a las expectativas del PNP. El anterior era amoldado a las expectativas de los populares. De todas maneras, el tribunal va a ser eficiente, y por esa misma razón, por el hecho de que va a haber un tribunal apelativo ahora con 11 salas, 30 y pico de jueces, evidentemente los casos que lleguen al Tribunal Supremo van a ser menos. Por lo tanto, no es necesario aumentar el número de jueces en el Supremo. Caballero en la línea del centro. ¿Se oye? Referente al señor Orlando Silva, ustedes dicen en su campaña que el caso de la fianza es solamente para todo el mundo, casos criminales graves. Yo le quiero preguntar dónde está el hijo del abogado Molinari, del arquitecto Molinari, en estos momentos, y cuántos chavos de fianza han pagado. Molinari está libre bajo fianza y estaría libre bajo fianza aún siendo está aprobado. No había sido convicto de ningún otro delito, fue un accidente. Si es culpable o no es culpable, lo verá el tribunal en su día. Pero aprobado este texto, estaría libre igual porque no había cometido un delito grave antes. ¿Pero cuánto dinero de fianza le echaron? No tengo idea, no sé el detalle. Está bajo fianza, una fianza le pusieron. ¿Y dónde se encuentra? Bajo fianza. ¿A dónde? Bajo fianza. ¿En Estados Unidos estudiando? ¿Se supone que no salga del país? No sé las condiciones que le puso el caso, el tribunal. No, fíjate, eso de los ricos es al revés. Porque los pobres son los que ahora mismo, bajo el sistema de fianza actual, le ponen 1,000 pesos, 2,000 pesos de fianza y van presos porque no lo tienen. Pero el traficante de droga y el asesino saca a los chavos del sucio, del bolsillo, de una bolsa, y los presta y se va libre. Es al revés. Esto es para meter presos a los ricos, ricos de dinero mal habido, dinero podrido, dinero sucio. Los pobres van presos bajo el sistema actual y los ricos millonarios de los chavos de droga van libres. Es al revés, mi querido amigo. Esto es para meter los traficantes grandes y no la gente pobre. Reacciones. Dice Rolo que con esto los ricos van a ir presos. Me refiero y que los pobres no.
La pregunta es la siguiente: esa vista para determinar si una persona es peligrosa conlleva gastos legales, conlleva que el acusado tenga que presentar evidencia de que él no es peligroso. El Estado va a usar sus recursos de gobierno y nuestro dinero para imputarle que él es peligroso y él tiene que defenderse. Hasta el rico que tú señalas, ese traficante de droga, ese va a tener padrinos y chavos para demostrar que no es peligroso y lo va a dejar fuera. El caso de Molinari, es triste mencionar esto porque obviamente le puede ser a cualquiera, pero al hijo del doctor de Molinari mata en un accidente de automóvil 2 personas, madre e hijo. Le sacan la prueba y esperan 3 horas, donde supone que ya el sistema eliminara el alcohol que tenía, y con todo eso da positivo. Y tuvieron más 3 o 4 semanas investigando para ver si lo acusaban. Ahora, a uno de ustedes le van a dar el mismo trato. En cuanto a lo que dice Ángel, eso no es verdad. La ley que se aprobó dice claramente, en la vista, para determinar si se encarcela sin fianza o no, estoy citando de la ley, el imputado tendrá derecho de estar representado por abogado, y si no tuviera los recursos para ello, se le proveerá la asistencia legal necesaria. La paga el gobierno, ¿sabes? No es para los pobres. Sí. Bien, muy buenos días y bienvenidos a todos los panelistas. Gracias por estar aquí. Creo que esta ha sido una gran actividad. Quería pues darle más oportunidad a los estudiantes y por eso pues estuve esperando, además de que tengo bastante poca voz. Quería hacer un comentario y una pregunta que fuera la reacción de los tres. El comentario del senador Rolo Silva nos dice casi al final de su turno de cierre que los populares habían actuado mal en X o Y ocasión. Yo entiendo que no es razón para que el PNP los imite. Yo entiendo que la historia nos hace conocer, lo que sí conocemos un poquito de la historia, que ambos han sido un gobierno bastante represivo. O sea, el pasado del Partido Popular no es tan bonito con la ley de la mordaza, el del PNP con el Cerro Maravilla tampoco. Así que creo que no son ejemplos dignos de imitar. Conocemos la historia de ambos. Me parece que es pura demagogia el tipo de referéndum que se está llevando, los gastos en que se han incurrido en plebiscitos, en referéndum. Yo imagino que el año que viene tendremos otro referéndum para votar los 4 años. Me parece que en este país realmente lo que hay es una gran crisis de liderato y que un muy mal ejemplo para comenzar fue cuando el gobernador Pedro Rosselló le sacó la lengua en el debate a la senadora Melo Muñoz Mendoza y le dijo caperucitas rojas. Compañera, ¿cuál es la pregunta? Ok, quiero terminar el comentario porque realmente creo que esto es una catarsis que este país se merece. En segundo lugar, la pregunta es, ¿creen ustedes, todos los panelistas, que la campaña ha sido realmente educativa para el pueblo o ha sido más bien una serie de demagogias político-partidistas donde cada cual está en su color? Esta posiblemente es una de las pocas excepciones de campaña realmente educativa, pero en los periódicos, en la prensa, en los medios de comunicación, a fondo y como buenos cristianos, ¿creen ustedes que la campaña ha sido realmente educativa? Fíjense usted que los populares trazaron el tono de la campaña cuando ellos, sin atender absolutamente nada de lo que se trataba la consulta, empezaron la campaña. Tuvieron varios meses con la campaña. Dile no a Rosselló, que no tiene nada que ver con esto. El lunes 7, Rosselló sigue siendo tan gobernador como era el sábado 5, ¿verdad? Los populares personalizaron el asunto al punto de que ellos mismos lo reconocen en la prensa. Sale Héctor Luis Acevedo la semana pasada en la prensa diciendo que estaba equivocado y que están cambiando el enfoque y el tono de la campaña. Yo entiendo que el PNP ha llevado una campaña informativa. Yo personalmente he participado en Ponce, en la Universidad de Ponce, en Humacao estuvimos, en la Universidad de Río Piedra, dando educación. Pero ciertamente esto tiene un contenido político. Todo lo tiene un contenido político y estamos tratando de llevar un mensaje explicativo de lo que está pasando. Ahora,
quien inició la campaña de desinformación y una campaña que no tenía nada que ver con la consulta fue el Partido Popular. Sí, yo quiero decir en primer lugar que nosotros en el Partido Independentista Puertorriqueño no estamos opuestos a los referendos, todo lo contrario. Yo creo que mientras más participación haya, consultas al pueblo, mejor. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo con eso porque las consultas, plebiscitos, referendos, como se llamen, implican participación verdaderamente democrática en asuntos que son importantes. Yo creo que los dos asuntos que se están discutiendo, y el tercero, el que se eliminó, también lo era. De manera que los referendos no son malos de por sí, y yo lo que los insto a todos ustedes es que participen, que vayan a votar, que se informen primero, se orienten y que vayan a votar. En segundo lugar, con relación al tiempo que se le ha estado dedicando y a la naturaleza y los sustantivos de los mensajes de la campaña, me parece que indudablemente desde el principio el PNP ha tenido la mayor posibilidad de exposición porque se aprobó el derecho de utilizar los fondos que quisiera. Y finalmente, cuando se logra que haya participación de los tres partidos políticos es a través de los comisionados electorales. Y a través de los tres comisionados electorales ha habido unos mensajes que están en la prensa escrita, que están siendo transmitidos a través de la radio y la televisión, y esos comisionados electorales, a través de los partidos, de los anuncios que se están publicando, etcétera, han llevado una campaña, pero los partidos políticos, el único partido político que ha tenido fondos en esta ocasión ha sido el PNP, y por consiguiente es el que mayor cantidad de anuncios ha tenido posibilidad de publicar y de pasar a través de la radio y la televisión. Los populares en segundo lugar y nosotros en tercer lugar, aunque el PIB ha sido desde el principio el portavoz, el opositor en esta ocasión, por la misma ambivalencia que lamentablemente tuvo Héctor Luis Acevedo como presidente del Partido Popular, que finalmente por fin decidió participar en el no, y yo creo que fue una decisión que es muy buena, pero que debió haber tomado mucho antes. La primera pregunta con respecto a los referéndums, yo definitivamente que creo en los referéndums cuando sean necesarios. Tenemos un gobierno que lleva 20 meses en el poder y ya no han tragantado un plebiscito a la cañona para dividir este pueblo y traer una confrontación. Y creo yo el clima, y ese es el clima, el preámbulo a este referéndum. Y este referéndum, todas las enmiendas constitucionales que se han aprobado en Puerto Rico, se han hecho por consenso. Se ha hecho por consenso, que es como debe hacerse, porque esta es la carta, no es la carta del PNP, ni es para 4 años, lo que ustedes votan aquí es para siempre. Y con un poquito de calma, yo le diría a Rolo que si ellos hubieran puesto en la enmienda constitucional los delitos que aplicaba esto, quizás, yo hubiera aprobado quizás a favor, me tipificara, pero que no me pida un cheque en blanco. Y esta legislatura nuestra menos. Y a un Freddy Valentín que dice cuando empezó esto, el juez que hable aquí no lo vamos a confirmar. Y un gobernador que ataca al cardenal porque le pide al pueblo que reflexione. Ese es el clima, es lamentable el tono y la forma que se ha conducido esto. Y aquí, ¿cuál dice que le empezó el Partido Popular? Yo me gustaría ver algún anuncio del Partido Popular de difamación como este, a página completa y a color, que han tirado 800 páginas sobre el Supremo de Puerto Rico. Y que hoy mismo, ahora mismo, está en la legislatura allí montando un circo romano con los gastos del Supremo. Pero no lo montan más en los gastos que ellos tienen. Eso es lo que el tono aquí es degradable. Esto voy a hacer una cuestión cívica que dice, no damos presupuesto a los partidos porque esto es cívico. ¿Y por qué no gobernador? Usted no es gobernador de los PNP, ni de un partido, usted es gobernador de los puertorriqueños. Y debía de estimular la participación de todo el mundo, especialmente de los que saben. Si mañana se va a bregar con la colegiación de los médicos, se debe prohibir a los médicos que participen. ¿Quién puede ilustrarnos a nosotros sobre si es bueno o no algo relacionado con la medicina o con la educación? Los que están involucrados, aquí no. Los judiciales no pueden participar en esto donde le atañe directamente, y son los que verdaderamente conocen cuáles son las necesidades y cómo mejor funciona el Supremo. Aquí se lo imponen a la cañona, y si hablan, atente a las consecuencias. Sí, vamos a darle un turno a la compañera en el centro. Este gobierno, los últimos años, pues, como que no es justo con la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Los guardias se meten a los caseríos, saquean, tú sabes, meten presos
pobrecitos, a los marginados. Pero no se dan cuenta que por donde tienen que empezar, los que le dan la mercancía a ellos, son los grandes, los hijos de los grandes, tú sabes. Ellos, tú sabes, como tienen muchos dineros, el papá tiene muchos chavos, están montados allá arriba en el gobierno y tienen, tú sabes, tienen todas las facilidades. Que si él no lo meten preso, es más, ni va preso, porque como el ejemplo que dio el señor, porque no lo metieron ni preso, porque él, tras que tenía efectos de alcohol en la sangre, chocó, no tenía licencia. Un núcleo de familia puertorriqueña anuló a dos, a la señora y al hijo, y no los metieron presos. Yo quisiera saber por qué tienen como una preferencia por los riquitos y a los pobres, tú sabes, para cárcel, que se pudran, pero a los grandes no tienen chance. No sé si quieren reaccionar o dejarlo. Vamos a darle oportunidad al caballero que... Muy buenas tardes. O sea, lo que quiero dar el planteamiento, o sea, sobre una duda que tengo, de que estamos hablando de vamos a meter preso al delincuente, reincidente, etc. Y yo actualmente estoy leyendo los periódicos del problema de hacinamiento en las cárceles. O sea, ¿qué estrategia, a modo de duda, qué estrategia tiene el gobierno actualmente o va a utilizar para si sale vencedor, pues cómo vamos a trabajar con el sistema de corrección de meter a todas esas gente, porque por supuesto va a aumentar la cantidad de delincuentes en las cárceles? Mira, para mí es eso. El plan que hay, que está hecho ya, aprobado al día de hoy, se van a aumentar 5.771 plazas en los presidios del país, a varios niveles, desde máxima hasta campamentos de seguridad mínima. 5.771 ya están contratadas, ya están diseñadas, están en proceso de construcción ahora, en los próximos 2 años. El plan sigue para seguir diseñando más espacio y más cabida, aparte de que hay otras alternativas, como hay instituciones en Estados Unidos que venden el servicio, cárceles privadas que las construyen para eso, ¿no? Las que las construyen empresas privadas para vender servicios de custodia, y ahora mismo se está haciendo eso en unos experimentales que está funcionando, pero se va a construir en Puerto Rico. El número exacto es 5.771 plazas nuevas en los penales del país. Cuando terminen esas 5.700, de los 18.000 que están culpables y fuera cumpliendo, todavía le faltarían, si los meten allí, le faltarían todavía 13.000 más que siguen en la calle convictos, que han salido culpables. Entonces al que se acusa que no se le ha aprobado su culpabilidad, lo van a meter preso, para que puedan llevar a cabo esto y dejar el que es culpable allí. Y en adición a que estos que se acusan también llegan, tenían que construir sobre 15.000 cárceles. Entonces, lo que le costaría eso al gobierno, el presupuesto que tiene, se quedaría la tarjetita de José Yo sin presupuesto. Una última pregunta, ya que los panelistas tienen compromisos previos. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Primero que nada, son unos comentarios y darle como una felicitación a Ronald Silva por tener el valor de discutir y debatir los problemas que se le presentan al pueblo, mientras nuestro gobernador que lo propuso no lo hizo. Segundo, cuando dije de que la justicia fuera a los ricos, lo sigo pensando. Lo digo porque pongamos los casos del hermano del secretario de Justicia. Se le hizo justicia el otro día. Ya tenían al culpable de asesinarlo tras las rejas. Sin embargo, mientras asesinan jóvenes en nuestras calles, más de 700 jóvenes, todavía no hay justicia para ellos. Y un último comentario es que cuando el pueblo entrega sus derechos, abre puertas para la dictadura. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el día de hoy el colegio se prestigia con la presencia y la participación de unos deponentes distinguidos. Creo que el debate ha sido un debate de altura. Yo los felicito a ustedes también por las preguntas que han hecho y su comportamiento. Le doy gracias a los miembros del panel
por haber asistido. Le doy gracias a ustedes también por su asistencia. Muy buenas tardes.